Bueno, continuamos aquí en nuestro pauta final y es momento de conectarnos con la columna de Cristóbal Belolio que ya nos acompaña desde Chicago todavía. Te queda poquito, ¿no, Cristóbal? Estoy haciendo las maletas. ¡Ay, qué entretenido! No, no es muy Apuesto que te entretenido. tuviste que comprar otra maleta. Estresante. No voy a dejar una acá nomás con todas las cosas de invierno porque vuelvo. Así que llevo una con regalos para los niños nomás y sería. Maravilloso. Oye, Cristóbal, hoy día estábamos planificando en la mañana mientras conversábamos que podríamos adentrarnos en el terreno de Evelyn con zapatillas. ¿Viste el video? No. ¿Cuál video? Colgó un video en sus redes sociales donde, muy al estilo Bachelet, lo comentábamos ayer, aparece Ya, despidiéndose de la Municipalidad de Providencia, sí, pues no de Naciones Unidas, ya, sí, 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 guardando las claro. cosas en una caja, está igual que tú, Ya, ok, y se saca los tacones y se pone unas ya, zapatillas rosadas que dicen Evelyn, con letras rojas. ya. Como una especie de largada de la campaña. Algo así, sí. Así lo leo yo, al menos como me No, lo estás sí. contando. Una carrera larga, una Una carrera maratón. larga. Una maratón que empezó hace rato. Y tú sabes que yo soy de la idea de que esto de que no, que falta mucho, todavía no hay, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna y todas esas frases que se dicen. Yo hace mucho rato, como tú sabes, hace más de un año que vengo Ujú. diciendo que lo más probable es que Evelyn Matei sea la próxima presidenta de Chile, por una serie de razones. De hecho, el caso Boric es excepcional en Chile. Generalmente nosotros, más o menos un año y medio antes de la elección, a veces incluso 2 años antes de la elección, el que va punteando llega finalmente a la meta. Llega primero a la meta. Ujú. Eso ha sido así desde Elwin en adelante. Eh, la única vez que no fue así, Ceci, fue con Boric. Entonces la gran pregunta es si Ah. ahora vamos a retomar, por así decirlo, la normalidad o Boric instala una nueva normalidad en el cual de ahora en adelante las presidenciales van a ser inciertas hasta el final. Yo tiendo a creer que van a ser a la antigua, porque las circunstancias que anticiparon, ¿cierto?, la Ujú. llegada de Boric fueron bastante especiales. Estallido social, ¿cierto?, pandemia, etcétera. Creo además que Evelyn tiene la gracia de que dentro de la derecha es capaz de detener la sangría que está experimentando en el voto femenino, que es lo que le está pegando muy fuerte a Ajá. Kast. Y eventualmente, podemos hablar de eso más adelante, Sí, claro. a Johannes Kaiser, ¿cierto? Creo que también en Latinoamérica el que tiene no mantiene. Los incumbentes lo están pasando muy mal, por varias razones, Ujú. ¿eh? No tanto porque los que administraron la pandemia son los que ya pasaron, pero a todos los que les tocó después, estoy pensando en el caso de Biden acá en Estados Unidos, son los que les tocó después la inflación post-pandemia, que es exactamente lo mismo que le pasó a Boric. Entonces Ajá. lo más probable es que la gente ahora castigue yéndose para el otro lado. No es que el mundo gire, Ceci, a la ¿Ya? izquierda o hacia la derecha, es que el mundo dice, el que está en el poder, no quiero que siga, denme al otro, ¿cierto? Si es que sumamos todos estos factores que te he ido contando, me da la impresión, y podemos sumar otro más, A Cecilia, ver, el factor retro, el factor de que ya estábamos chatos, ¿cierto? de Con la la novedad. generación de la... Claro, estábamos chatos con la generación de la transición, elegimos un millennial, ¿cierto? De la generación que irrumpió el 2011, ¿cierto? Con su frescura y su estándar distinto de hacer las cosas, y salió, no quiero decir mal, pero más o menos, ¿cierto? Ujú. Terminó, de hecho, gobernando el presidente Boric no con su generación, sino con sus hermanos grandes, Sí, con la claro. generación X, ¿cierto? Sí, obvio. Toa, Leía, Sal de Cordero. leía una columna, Cristóbal, el fin de semana, si es que no me equivoco, que hablaba precisamente de este ímpetu, de esta capacidad de pataleo que finalmente permeó a toda la sociedad, incluido el estallido, ¿o no? Que Sí, yo creo que ahí hay como un tema o sea, bueno, la crítica siempre ha sido respecto de la gestión, pero también hay un tema de que sabían patalear muy bien y no tanto correcto. administrar tan bien. Por cierto, sí. Y también la rabia se transforma, ¿ah? Puede que haya muchos que hayan, cierto, pataleado contra Piñera y son los mismos que hoy día están pataleando contra Boric. Hay un mundo que no tiene sus pertenencias ideológicas tan claras. Sencillamente dice, el que esté en el poder, ¿cierto? Yo voy contra él. Pero si le sumamos cuarto elemento retro, por Ujú. llamarlo así, también le favorece a Evelyn Matei, que a diferencia de otros personajes en la derecha, que han estado cerca pero han cloteado al final. Ujú. Evelyn Matei no tiene mucho esqueleto en el closet porque todo el mundo le conoce su trayectoria.
Sí, O sea, claro. no es como Sichel que a la última le vaya a descubrir algo, o como Goldborn que le pillaste las cuentas. La historia de Evelyn Matei es archiconocida, ¿cierto? Ha sido diputada, senadora, ministra, alcaldesa. Me parece que todo eso hace que sea una candidata muy sólida. Y todas Me las parece que imputaciones que pudo tener ya se las hicieron cuando compitió contra costo Bachelet, como hundido. la candidata del descarte de la UDI en ese momento. Exactamente, costo hundido. De hecho, te diría más. Te diría que haber asumido esa candidatura de forma casi heroica, cuando se cayeron todos los tótems de la derecha, ¿cierto? De alguna manera hace que en su mundo se le reconozca una cierta lealtad, es decir, una Mm, soldada que estaba dispuesta para una guerra, en ese caso, que era obvio que iba a perder. Ahora le toca ganar. mm, Eh, yo creo que tiene todas las de ganar. Es interesante que, que haya gente que esté hablando del flanco derecho, ¿cierto? sí. El gran terror que tiene hoy día el oficialismo es que tengamos una segunda vuelta a dos derechas. Es Ah, como el, mira. el- el miedo, ¿cierto?, que tenía la izquierda francesa cuando llegó a segunda vuelta, si no me equivoco, Chirac y Le Pen, Sí, ¿cierto? Y sí. finalmente, obviamente, en segunda vuelta ganó Chirac por mucho, porque la izquierda prefiere votar por la centro derecha y no por la extrema derecha, ¿cierto? Lo que sería ya, pero una derrota, yo diría, simbólicamente peor que la del rechazo para el mundo de la izquierda, sería que tuviéramos una segunda vuelta a dos derechas. Y la presencia de Johannes Kaiser, obviamente, dificulta eso porque fragmenta más la votación de Mm, ese mundo, ¿cierto? Es una buena pregunta. ¿En qué sentido Johannes Kaiser es una amenaza no solo para Matei, sino para José Antonio Kast, que es supuestamente el que estaría sí. llamado a ser el que entraría a esa segunda Obliga, vuelta, ¿cierto? cosa que ya es difícil, pero obliga a moderarse a José Antonio Cast o a extremarse a José Antonio Cast. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo fíjate que le he estado echando un vistazo en el último tiempo y yo creo que son harina de otro costal. Mm. No, O sin sea, me duda, parece. pero Porque estuvieron en originalmente el mismo estaba en el lugar. mismo partido. Sí, Claro, pues exacto. estuvieron en el mismo lugar. Estuvieron en el mismo lugar, pero ahora, lo que voy a decir ahora se entiende en el contexto de lo que lo voy a decir, ¿cierto? Sí, Pero José Antonio Caz parece un estadista a veces, ¿cierto? Comparado con algunas cosas de las que dice Johannes Kaiser, cuando insinúa que la vacuna dejó, ¿cierto?, a los conscriptos en una situación, casi que les pusieron 5G en el debajo de la piel, o cuando habla de la energía renovable y su visión sobre el cambio climático. O sea, son posiciones bastante más extremas comparado con esas posiciones, que en todo caso él no tiene ninguna vacilación en mostrarlas así. Él no se amilana, digamos, él dice, aquí no hay que tratar de mostrar una cara más amable, él va y dice, sí, si a mi ¿no? ley le resultó, voy con O sea, todo. cuando José Antonio Cast en la elección pasada, tú te debes acordar, tenía todas las de ganar. Apareció Johannes Kaiser hablando una cantidad de situaciones extrañas, no sé, y Sí, muy el andar, el personales andar, sobre el las andar, mujeres, que el terminaron andarchío, sí, aislándola estaban del partido. O sea, terminó correcto. saliendo, si no me equivoco, de la bancada, tuvo que presentar la renuncia al partido. Entonces, claro, fue una situación bien que dejó en una posición muy incómoda a José Antonio Caz. Hablaba de que las mujeres que salían a trotar, no sé qué, las podían Sí, abusar, y era una cosa bien, bien no, claro. No, interpretativa, por decirlo menos. él decía una cosa que se dice mucho. Lo que pasa es que estos son discursos que no son originales nuestros, ¿ah? Ujú, Todo lo que dice Johannes Kaiser, perdón, y lo que decía José Antonio Caz, como tú bien sabes, son imitaciones de discursos que tiene la derecha en la guerra cultural mundial, ¿cierto? mm, Esta idea de que cómo es posible que las feministas sean al mismo tiempo partidarias del multiculturalismo, cuando el multiculturalismo permite a minorías, migrantes, seguir con sus culturas machistas, mm. lo que termina redundando contra la igualdad de género, Sí, claro. ¿cierto? Ese era, Ese era el eso era lo que él discurso. decía. Claro, y por lo tanto las mujeres deberían ser privadas de su derecho a voto. Él no creo que él realmente crea eso, ¿ah? Él trató de hacer el punto ahí. Este era un video que había hecho antes, en todo caso, Sí. para ser justo. No es que lo haya dicho justo en la No, campaña para pero, tratar de hundir a Kast. pero se Lo pillaron conoció. este discurso, sí. Sí. No, no estaba Eh, haciendo política de anticipación, dices tú. por supuesto, o sea, yo diría que si tú eres de derecha dura, 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 ¿cierto? Tu carta es Johannes Kaiser, no es José Antonio Kast. Y si tú eres de derecha más moderada y más pragmático y quieres ganar, tu carta es Evelyn Matei. O sea, el que queda aquí un poco como jamón del sándwich es José Antonio Cast. Es el Mm, que pierde, por así decirlo, em, pierde atracción.
Sí, claro. Porque no es la carta tradicional de la derecha que probablemente tenga la primera opción de ganar, ¿cierto? Que aglutina a los partidos de la centro derecha, que quedaron mejor parados después del fracaso constitucional. Vamos a cumplir, sé si no me equivoco, un año del triunfo del en contra. Eh, los números dicen que desde que ganó el en contra, a la propuesta que lideró Republicanos, sumado al fallecimiento trágico de Sebastián Piñera en febrero, Sí. es en ese periodo de tiempo en el cual José Antonio Kast se queda pegado y Evelyn Matei surge, ¿cierto? Irrumpe como la primera opción indisputada. Es decir, la Mm, teoría que muchos tienen, aquí correlación no implica causalidad, pero la teoría que muchos tienen es que la gente sí le pasó la cuenta a republicanos y a José Antonio Kast sí. por el fracaso del segundo proceso. Por lo Tiene tanto, sentido. Además, tomando en tiene cuenta cierto que, sentido. Evelyn Matei en el momento de la muerte de Sebastián Piñera tuvo un rol bastante protagónico. En ese momento tuvo ahí, o sea, eran amigos, primero eran Por enemigos, cierto, después fueron sí, amigos, pero cuando fueron amigos, amigos, había ahí recordemos, un profundo pesar, digamos, pero ella supo sí, capitalizarlo, pero totalmente. no sé si le alcanzó, Cristóbal, y ahí a lo mejor tú nos puedes dar una mirada para hacerse o convertirse en la heredera del piñerismo. El piñerismo pareciera que desapareció con Piñera. A ver, toda la razón. Evelyn Matei es la heredera, por así decirlo, del legado piñerista en la medida que representa una derecha más pragmática, flexible, abierta, liberal, ponle como tú quieras. ¿Ya? Evelyn Matei iza la bandera de la diversidad sexual en el Palacio Falabella, algo que jamás le verías hacer a José Antonio Cast. Mm, Evelyn Matei habla bien de Cataldo y dice que hay que trabajar mm, con el otro. José Antonio Cast es de los que cree que al frente están los zurdos de mierda. sí, claro. Para ocupar la frase de Milei. Él lo ocupa, dice otra cosa, habla de la izquierda radical, ¿cierto? Evelyn Matei, por lo tanto, es más heredera del estilo de Piñera que José Antonio Caz, que es un estilo mucho más confrontacional, ¿cierto? En eso estamos claros. A ver, ahora, una cosa importante que tú dices, es cierto que ella todavía no se gana, como se dice, los galones, ¿cierto? Para ser la primus inter pares de la derecha. No es la líder Mm. indiscutida, pero a Piñera también le costó eso. Pero es un No nos flanco para olvidemos. ella, porque yo he escuchado personas de derecha estar asustados porque dicen que no saben si le alcanza a Evelyn Matei. Ok, pero con Piñera para que hagamos memoria, Cecilia. ¿Sí, sí? Piñera, durante 2 décadas, desde 1989 hasta el 2009, ¿cierto? Era, digo un primus inter pares en el sentido de que era como una cabeza más visible de un lote, ¿cierto? Ujú. Se le llamaba la patrulla juvenil, entonces estaba Lamand, estaba Matei, estaba Espina, ¿cierto? Al lado estaban los coroneles de la UDI que no le daban la pasada, que también se pensaba que de ahí podía salir el líder. Estaba Lavín, estaba Longueira, estaba Jovino, estaba Coloma, ¿cierto? Estaba Chadwick, etcétera. Piñera todavía, o sea, Piñera en el momento que le dice a todo ese mundo, yo soy el que la llevo, no somos iguales, Ujú. yo soy el que la llevo, es cuando logra ganarle a Joaquín Lavín la primera vuelta del 2005, pero después pierde con Bachelet. Es decir, todavía no se consolida completamente. Es cuando gana el 2009 y se transforma en el primer presidente de derecha que llega a la moneda democráticamente después de Alessandri, en el que ya no quedan dudas de que Piñera está en otra dimensión, en otra división. Y por eso cuando él se va el 2014, básicamente se lleva a su gobierno a hibernar a Avanza Chile, creo que le puso. Se Sí, lleva a Chadwick, a Blume, a Cecilia Pérez, a Isabel Pla, si no me Sí. equivoco, como diciendo, yo me llevo mi gobierno para acá, porque vamos a estar 4 años nomás fuera, y apenas empiece, y volvemos al siguiente. Y nadie, Sandón quiso disputarle, Felipe Cas quiso disputarle, pero era obvio que le estaban disputando para ellos mejorar sus opciones para sí, otras cosas, tal cual. a las senatoriales que les correspondían. Eh, yo creo que lo de Evelyn es un poco parecido. O sea, si Evelyn llega a ganar ahora, es cuando se consolida finalmente como la figura, digamos, rutilante y excluyente como liderazgo de la derecha. Pero antes de eso, tampoco se lo pedíamos a Piñera. O sea, tampoco se lo veíamos tan claro a Piñera. Hay que ganar en la cancha de los gallos y ahí te ganas ciertos los galones. Cristóbal, y en ese sentido, esa pista, digamos, va a estar
disputada o no, dado el antecedente que tuvimos con Gabriel Boric y el escenario presidencial que se había trazado antes de que compitiera con José Antonio Kast. En esa carrera presidencial, cuando aparecían nombres que estaban como súper consolidados, ninguno de ellos siquiera llegó a la papeleta al final, porque cayeron en primaria, Joaquín Lavín y Daniel Jadwe. ¿El escenario todavía está muy abierto para la carrera presidencial del próximo año? Yo no creo que esté tan abierto. Uh-huh. No creo que esté tan abierto porque le contaba a la Cecilia que en Chile nuestro patrón, Seba, que teníamos hasta antes de Boric, era que el que iba punteando 18 meses antes de la elección ganaba. Uh-huh. Además, estamos viviendo un ciclo de oposicionismo. No es que nos vayamos toda Latinoamérica para la derecha o toda Latinoamérica para la izquierda. Nos vamos para la oposición. Los incumbentes lo pasan mal, sobre todo los incumbentes que han tenido que lidiar con la inflación post-pandemia. Además, Evelyn es capaz de aliviar el problema que tiene la derecha por el lado de las mujeres. Además, ¿cierto? Hablábamos de la onda retro con la Cecilia, de que de alguna manera ya le diste la oportunidad a los cabros, ¿cierto? Que venían impetuosos a tratar de hacer las cosas distintas, Sí. y ya como que ahora volvamos a los baby boomers. Entonces, hay una serie de razones por las cuales yo veo difícil que se le escape. Aunque Es haya cierto, primaria, Cristóbal. con mayor razón. Ajá. O sea, ¿por qué José Antonio Kast no quiere una primaria? Porque la pierde. Porque la pierde. Entonces, además pasaría lo que le pasó a Jadwe con Boric. Mucha gente Sí. iría a esa primaria a votar contra José Antonio Kast, aunque no sea Evelyn Matei santa de su devoción, ¿cierto? Sí, seguro. Para evitar José Antonio Kast. Entonces, me llama, o sea, yo tengo la impresión, más allá de todas estas frases de esto no está obvio que no está cocinado, lógico que no está cocinado. Pero si yo tuviera que apostar hoy día, no apuesto mucho, yo no tengo mucho capital, pero si tuviera que apostar mi bicicleta y mi disco, yo apuesto que gana Evelyn Matei. Porque por el lado del oficialismo, ¿cierto? Aparte de estar aterrados de que lleguen dos derechas a la segunda vuelta, Ajá. Michelle Bachelet, ustedes en esto tienen probablemente una sensibilidad más fina que la mía, sigue diciendo que no, que se olviden de ella, ¿cierto? Sí. Lo ha dicho en todos los tonos. Ahora lo ha dicho creo que de manera más contundente que hace un tiempo atrás cuando la pedían todas las candidaturas para inaugurar consultorios con su nombre. Ahora ella dice, ¿sabes qué? Ya, esta cuestión es de ustedes. Los nombres que hay ahí, Carolina Toá o Tomás Bodanovich, que surgió ahora como una opción, no me parece que estén todavía en condiciones de disputarle a Evelyn Matei en una segunda vuelta la presidencia de la República. Lo que sí yo creo que puede pasar, Seba, creo que le leía a un tuitero decir algo bastante clever. A ver. A propósito de la reforma previsional, si a la derecha le convenía o no abrochar ahora un acuerdo, Buen tema. Sí. Sí, es sí. oposición, o esperar a que sea Evelyn Matei la que la lleve, la que conduzca la agenda legislativa en el próximo gobierno. Y este tuitero decía algo bien interesante, decía, lo más probable, como está el ciclo político en Chile, y en todas partes del mundo, es que Evelyn Matei a los 2 meses de gobierno ya tenga 30% de aprobación. O sea, Seguro. baje de 50 a Sí. 30. Haga ¿cierto? lo que haga, más o menos, ¿no? Haga lo que haga, ¿cierto? Porque son votos prestados, ¿cierto? La gente vota contra alguien más que a favor de alguien. Entonces, y vaya a tener a un recién papá Gabriel Boric, ¿cierto? Y la gente, cuando los gobiernos empiezan a alejarse en el tiempo, empiezan a tener buen lejos, Sí. ¿cierto? Uno Le empieza pasó a decir, "Oye, Piñera ¿te también, acuerdas? incluso. Le pasó a Piñera, ¿cierto? Vaya que sí, le pasó a Piñera, sobre todo después Y de vaya que le febrero, pasó a la concertación y vaya que le pasó a la concertación, a los ¿cierto? 30 años. ¿Te acordáis los tiempos de Boric cuando éramos sensibles a las cuestiones? No sé. Y vaya a tener a Bodanovich, que ahora sí ya, para la siguiente, no debería tener muchas restricciones, ¿cierto? Claro. Habría terminado su segundo periodo en Maipú. Es decir, va a tener a dos barbones, ¿cierto? Con liderazgos femeninos, de alguna manera, ¿cierto? En un plan bastante sexy. Uno papá y el otro, ¿cierto? Haciendo cosas Ejecutando. lleno de... Ejecutando, ¿cierto? Lleno de fans, ¿cierto? Porque el fenómeno Badanovich es bien interesante desde ese punto de vista. Y vaya a tener una presidenta que si bien es mujer, tiene un liderazgo más masculino, ¿cierto? En el sentido de que le gusta jugar un poco a tener una voz, ¿cierto? Más autoritaria, por así decirlo. Así que yo creo que no es tan fácil, no es tan obvio No, para la no, derecha para que las condiciones van a ser ideales en el próximo gobierno. Es cierto que el Parlamento puede serles favorable, pero lo que estamos conversando hoy día, dice un 0,5, ya, o sea, pero ya menos solidaria no puede ser la propuesta. Imposible. Imposible. Yo fuera de la derecha y pensaría, ya no solamente desde un punto de vista
ideológico, ético, sino que estratégico, yo creo que las condiciones no son mejores que las de ahora. Es cierto. Y va tomando forma ese debate. Es interesante cómo va agarrando vuelo. Si es que le dan un empujoncito de algunos sectores de la oposición, seguramente vamos a ver algo más concreto en las próximas semanas también. Cristóbal Velorio ha estado con nosotros. Una cosa no, Sí. y ahí va a agarrar papa nuevamente Kaiser y Kast diciendo que si es que la derechita cobarde, Bueno, le, claro. le cede en algo a la izquierda, ellos van a tratar de consolidar esa versión de la derecha sin complejos, donde yo creo, insisto, que Johannes Kaiser hoy día es una versión más cruda, ¿cierto? Sí. Que la que propone José Antonio Cast. Cristóbal Que Velorio perdió ha un poco estado el con brazo. nosotros aquí en Pauta Final. Gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal. Chao, que Nos estén vemos bien, en Santiago cuídense. la próxima semana. Nos vemos en Santiago ¿En la serio? próxima semana. Mira. Perfecto, Sí, sí. te vamos a estar esperando. El viejito Pascuero también te va a estar esperando. Un abrazo. Chao, Cristóbal. Que esté bien. Chao. Chao, chao. Nosotros nos vamos, Seba. Es momento de despedir el programa. Le agradecemos, por supuesto, al equipo que nos ha puesto al aire y tenemos desde el jardín. Cristian Barken va a estar conversando ahora en minutitos nomás con el escritor y ensayista Sergio Muñoz por la publicación esta semana de su libro Con sus memorias. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana en Pauta Final aquí en la 100.5. Chao. Nos vemos. Chao, chao.